Buenos días. Hoy queremos denunciar una vez más el fracaso de las políticas de vivienda del Partido Popular del señor López Miras. En lugar de escuchar a la ciudadanía y abrir un debate democrático en torno a la iniciativa legislativa popular que llegó a la Asamblea, han decidido aprobar un decreto exprés llamado de vivienda asequible, sin ningún tipo de participación social y más bien encaminado a satisfacer los intereses de la patronal de la construcción en esta región, sin ningún tipo de respuesta a los problemas de la mayoría social. La imagen del presidente López Miras rodeado de representantes de la patronal, pues es una muestra evidente de cómo va encaminada la política de vivienda en esta región, y es que está diseñada únicamente para los promotores y no para las familias trabajadoras. Este decreto en ningún caso garantiza el acceso y el derecho a una vivienda, sino que consolida la idea de que la vivienda es un bien de mercado sometido a la especulación y al interés y al beneficio privado. El modelo que nos propone el Gobierno regional no es asequible para la mayoría social, es un modelo que excluye a los jóvenes, a las personas jóvenes, es un modelo que excluye a las familias con unos salarios más modestos, o que excluye a las familias que necesitan más apoyo público. Mientras tanto, las políticas públicas de vivienda en esta comunidad autónoma han desaparecido y el acceso a un alquiler es una carrera de obstáculos prácticamente imposible para miles de murcianas y de murcianos. Desde Izquierda Unida de la región de Murcia exigimos que se cumpla con la Constitución, con el artículo 47, que garantiza el derecho a una vivienda, y que son los poderes públicos los que tienen que garantizar el acceso a este derecho. Y exigimos que haya políticas reales, políticas valientes y políticas justas. Por ejemplo, un plan regional de vivienda pública que sea ambicioso, que impulse la construcción y la rehabilitación de vivienda protegida y que garantice alquileres de vivienda en manos para las familias trabajadoras. La movilización de vivienda vacía en manos de bancos, en manos de fondos buitres o en manos de los grandes tenedores, bien sea por convenio, bien sea por cesión o incluso por la expropiación de uso en caso de que sea necesario. También queremos que se regule el alquiler para que acabe de una vez por todas el abuso y frenar la especulación. La creación de un parque público estable y permanente que garantice a largo plazo el derecho a una vivienda, y la paralización por completo de los desahucios sin alternativa habitacional y que antes de un lanzamiento se ponga a disposición un alquiler social. El reconocimiento dentro del Estatuto de Autonomía del derecho a la vivienda y de que se le pueda exigir a los poderes públicos el ejercicio de este derecho, y un modelo de urbanismo sostenible que priorice la rehabilitación, la eficiencia energética y un uso social del suelo público. La región de Murcia necesita de una vez por todas un cambio en el modelo, un cambio en la manera en la que pensamos la vivienda. La vivienda tiene que dejar de ser ya un sujeto de mercado para convertirse en un derecho social. No se trata de construir más para especular más, sino de tener y garantizar el acceso digno y seguro a una vivienda. Frente al modelo especulador, depredador y excluyente del Partido Popular, desde Izquierda Unida apostamos por las políticas que amplíen derechos, que disminuyan las desigualdades y que devuelvan la dignidad a la ciudadanía de todas las murcianas y los murcianos. Gracias, Penny. Buenos días. El Gobierno regional ha tardado prácticamente casi un año en presentarnos un decreto, una propuesta que llaman de vivienda asequible y que se basa fundamentalmente o pretende dar solución a ese problema que ha generado pues el problema de la vivienda no solamente en España, en el conjunto de la región, por falta de, y sobre todo ausencia de políticas públicas que enfocaran de alguna manera hacia el cumplimiento de ese artículo 47 de la Constitución.
El problema en Murcia viene generado porque en los últimos 5 años, para que tengamos una idea del marco en el que se sitúa esta cuestión, el precio de la vivienda se ha incrementado en un 48% y el precio del alquiler en un 39%. A eso es lo que hay que dar respuesta. Sin embargo, lo característico del gobierno regional ha sido precisamente la ausencia total de políticas de vivienda. Se ha manifestado claramente, por ejemplo, en datos como que desde el año 2011, es decir, casi ya 15 años, que no se inicia ninguna vivienda de protección oficial, ninguna, ni de promoción pública, ninguna. También la ausencia, por ejemplo, de presupuestos que vayan acompañando estas políticas públicas, pero claro, ante la ausencia precisamente del interés de la promoción de vivienda pública, pues evidentemente no hace falta ningún presupuesto, como ha hecho el señor López Miras. Es más, la Consejería de Fomento en tema de vivienda ha ido viviendo prácticamente del presupuesto estatal, de los planes estatales de vivienda. Hay que decir que prácticamente entre el 70 y el 80% del gasto en vivienda que hace la Consejería, o que presupuesta, mejor dicho, lo hace a costa del dinero del Gobierno central. Por tanto, demuestran que prácticamente el interés del Gobierno ha sido nulo y la consecuencia es esta, ¿no? Una falta de política y una falta de respuesta ante este problema del crecimiento de los precios, un crecimiento especulativo que responde, pues eso, a la especulación del mercado y no al interés del cumplimiento de un derecho constitucional. Este mismo nivel de ausencia de política pública se manifiesta en este decreto que nos acaban de plantear. No hay un presupuesto que acompañe a ese objetivo de crear 25.000 viviendas en 5 años, una media de 5.000, que pueden parecer muchos, pero que es totalmente insuficiente, en el sentido de que, por ejemplo, el propio decreto recoge en el preámbulo que el INE ha previsto unas necesidades en torno a Murcia para los próximos 15 años de unas 11.000 viviendas anuales. Por tanto, nos estamos quedando, en el mejor caso de que el objetivo se cumpliera, muy lejos todavía de cuáles son las necesidades reales. Pero es que además no van a ser viviendas protegidas. Es una especie de sí pero no de vivienda protegida que lo encuadra en una tipología pero que no lo va a calificar como vivienda protegida, como VPO. Por tanto, en definitiva, es un intento de poner suelo público a disposición de los promotores, otra vez más al servicio del negocio privado y no del cumplimiento del derecho constitucional. Además, abusa otra vez de la fórmula del decreto ley, una fórmula o un procedimiento que impide el debate social, que impide la aportación política de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, puesto que esto se va a sustanciar mediante una convalidación del decreto ley en el plazo de 30 días, ahora ya menos, prácticamente 20 días, sin posibilidad de enmiendas, y aunque finalmente los grupos parlamentarios aprobemos en general por mayoría que se tramite después de ser convalidado como decreto, como proyecto de ley ordinario, el Partido Popular va a recurrir al mecanismo de siempre, que es tramitarlo por procedimiento de urgencia, lo cual vuelve a reducir el periodo de enmiendas, el debate social, limita las comparecencias en la Asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, todo para no estropear de alguna forma la propuesta hecha al dictado de los empresarios y de los promotores inmobiliarios de esta región. Pero el elemento esencial, para terminar, sería si realmente este decreto que nos propone un modelo de vivienda asequible realmente es asequible. Por los datos que conocemos ya, el precio de 1.840 euros metro cuadrado de, primer punto importante, superficie construida, no útil, como se referencia la VPO. Por tanto, quiere decir que si comparamos dos viviendas, la de asequible que nos propone este modelo y la de VPO, de una superficie útil de 90 metros, para equiparar dos viviendas de mismo uso, tendremos que la primera tendrá un precio, pues dependiendo de cuál sea la zona, porque el módulo actual es de 995 euros, dependiendo por el coeficiente multiplicador en función de las 5 zonas que hay establecidas en la región, y que pueden llegar desde pues en torno a las 186.000 euros a 129.000 euros dentro de esa horquilla. En el caso de la vivienda asequible, no habría que multiplicar por 90 metros cuadrados el precio del metro cuadrado útil, sino por 108, puesto que es un 20% mayor la superficie construida de media que la superficie útil. Por tanto, estamos hablando que en principio los precios se escarecen mínimamente un 20% más que en la vivienda de VPO.
En este caso, habría una subida menor en torno a lo que sería el municipio de Murcia, Cartagena y Lorca, en torno casi al 7%, pero en localidades como puede ser Molina de Segura, que está en otra zona diferente, con un coeficiente multiplicador menor, estaremos hablando de un incremento sobre la VPO del 20%. Pero en otros municipios, como puedan ser, por ejemplo, Totana, Jumilla, Caravaca, Alhama, Águila, Los Alcázares, Cieza, Yecla, etcétera, etcétera, y un largo etcétera de municipios, las subidas podrían llegar a alcanzar hasta el 38% con respecto a la de VPO. Por tanto, estamos hablando de que, en general, una vivienda asequible de este calibre, con estos precios, en torno a lo que serían 198.000 euros aproximadamente, es decir, 108 metros cuadrados por 1.840 euros que han establecido como precio de referencia de superficie construida. Si le añadimos además el coste de impuestos, la plaza de garaje y el trastero mínimo que pueden tener, podemos estar hablando que llegar a precios en torno a los 235.000 euros. Esto, si tuviera que financiarse en una hipoteca al 100%, cosa difícil, salvo vamos a poner el caso mejorable o de mejor escenario, como puede ser que un joven menor de 35, ahora 40 años, que disponga además del aval joven, que se puede financiar el 100%, estaremos hablando de una hipoteca media en torno a los 900 euros. Tener una hipoteca media en torno a los 900 euros supone unos ingresos netos. Si queremos mantener que el gasto de la vivienda no supere el 35% del dinero disponible de la renta familiar, en torno a los 2.600 euros de netos mensuales. Lo cual quiere decir que si lo comparamos con la estadística, por decirles, del salario medio o mediano en nuestra región, esos ingresos no se alcanzan hasta el decil 8. Por tanto, estaremos hablando de que este decreto de vivienda asequible se deja fuera de posibilidad de acceder a él más del 75% de los asalariados y trabajadores y trabajadoras de esta región. Por tanto, es una vivienda más cara, sería en todo caso, si queremos abaratarla, una vivienda más pequeña o equipararla a la VPO, y es una vivienda inaccesible para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de esta región. En definitiva, ahora se entiende bien esa foto que decía Penélope al principio de una presentación del decreto flanqueado, lógicamente, por el presidente de la patronal y por el presidente de los promotores inmobiliarios, para repetir, como digo, las mismas políticas de siempre, es decir, la nula promoción de vivienda pública en la región de Murcia. Sí, efectivamente, el tema de la edificabilidad en cascos urbanos históricos, donde puede haber restos arqueológicos que hay que conservar, evidentemente, estamos hablando generalmente de una mayor altura de edificios. No podemos hablar de un mayor volumen para mantener la misma altura, puesto que suelen ser edificios que están encajados dentro de un solo ya urbano y limitados, lógicamente, por edificios colindantes. Por tanto, eso va a chocar total y absolutamente con todas y cada una de las normas urbanísticas que regulan y que en fin, ordenan de alguna forma el urbanismo dentro de estos cascos históricos y, por tanto, van a afectar evidentemente a la imagen paisajística y urbanística de estos entornos, ¿no? Por tanto, yo creo que es una medida francamente contraproducente, ¿no? Si queremos, además, pues plantear ese objetivo y ligarlo a ese objetivo de turismo cultural y turismo paisajístico patrimonial que tenemos ampliamente extenso y rico en nuestra región, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese aspecto, insisto, creo que aquí lo que hace falta es una apuesta decidida del gobierno regional con presupuesto encima de la mesa. Tiene que haber intervención pública, lo dicen todos los organismos, lo dice desde el Banco de España hasta, en fin, cualquier analista sensato que hable sobre el tema de vivienda. Hace falta poner el suelo público a disposición de la promoción pública de vivienda, no de la promoción privada. Y en ese aspecto, pues yo tomaría ejemplo de lo que hacen, por ejemplo, gobiernos como el de Asturias. El de Asturias tiene un presupuesto donde la Consejería de Urbanismo va a gastar este año 156 millones de euros. En el caso de Murcia vamos a gastar 36 millones de euros, ¿no? Hay una diferencia importante, donde con un presupuesto global menor del
del presupuesto de la comunidad autónoma, van a invertir un 2,5% del presupuesto en vivienda, cuando en Murcia, con un presupuesto mayor que el asturiano, vamos a gastar en vivienda un 0,5% del presupuesto, teniendo en cuenta que además que casi más del 70% no lo va a financiar el Estado. Por tanto, eso es lo que hace falta, ¿no? Y mientras tanto, pues iremos dando vueltas a la misma estrategia equivocada y errónea de vivienda, pensando que el mercado va a solucionar estas cuestiones, y no va a ser así. ¿Qué medidas van a tomar? Nosotros, Penélope ha relatado ahí una serie de medidas, pero creemos que la primera cuestión, que creo que eso no cuesta hacerlo y se puede hacer de hoy para mañana, es establecer y descongelar el registro regional de demandantes de vivienda protegida, que está congelado desde el año 2012. O sea, en realidad, el INE propone que debiera haber unos 11.000 viviendas más. El decreto se plantea que va a ser 5.000, pero la realidad es que no tenemos un estudio claro de cuáles son las necesidades reales. Todo el mundo intuimos que son enormes, evidentemente, porque los casos que nos cuentan a diario por todas partes de personas que quieren hacer la vivienda y no pueden, pues son infinitos, ¿no? Evidentemente. Pero no sabemos cuántos, ni cuáles, ni dónde. Ni dónde. Porque, bueno, lo que sabemos es que el estudio que ha hecho de suelos la Comunidad Autónoma o la Consejería de Fomento, pues detecta una serie de suelos disponibles, pero eso no quiere decir que coincida con las necesidades de la gente, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay que dotar a la región, a la Consejería de Fomento, de un presupuesto adecuado y sostenido e intenso durante varios años, con el fin de promover vivienda pública, por una parte, destinada al alquiler, que yo creo que es la que facilita mayor accesibilidad, y, en segundo lugar, también destinado a la rehabilitación de vivienda, de manera intensa. Hablaba de los cascos antiguos antes. Hay montones de viviendas vacías y abandonadas en todos los cascos históricos de nuestra... Creo que es un tema al que había que afrontar con medidas de apoyo, con ayudas a los dueños, con convenios con distintas entidades, de tal manera que se haga un gran plan de rehabilitación eficaz y contundente en ese plan. Y, finalmente, yo creo que, o paralelamente a eso, no puede ser, porque las medidas tienen distintos ritmos, de alguna manera, ¿no? Distintos ritmos de acometer esta cuestión. No se puede de noche a la mañana contar con eso, 11.000 viviendas anuales, y ya quisiéramos, pero no es posible, ¿no? Y de ahí yo creo que lo que hay que hacer es establecer convenios con los ayuntamientos, de tal manera que se pongan a disposición de los propios ayuntamientos y de una entidad pública de vivienda de la región de Murcia, a través de esos convenios con las entidades municipales, de tal manera que el suelo público más presupuesto de la Consejería de Fomento inicien una gran promoción de vivienda pública en los distintos ayuntamientos. Hay que recordar un dato. Entre el 30 y el 50% del precio final de la vivienda se debe al precio especulativo del suelo. Si tenemos esa baza en el ámbito del sector público, en manos del sector público, aprovechémoslo con presupuesto de inversión pública. No lo cedamos precisamente al entorno de la promoción privada. Yo creo que en esas medidas inicialmente y desde luego todo esto concretado desde el ámbito de un gran diálogo social con las entidades implicadas, por supuesto con los usuarios también, de tal manera que haya un gran consenso en todo esto, porque lo que necesitamos es un presupuesto sostenido e intenso durante probablemente más de una década o más tiempo, quizás. Estas propuestas las van a llevar a la Asamblea, a los ayuntamientos, al Parlamento, o sea, al Sí. Congreso, Nosotros la vamos a llevar en formato de una moción a todos los ayuntamientos de la región. Lo vamos a traducir en enmiendas también al decreto que tendremos que convalidar en plazo de 20 días en la Asamblea Regional, en el caso de que finalmente entre la mayoría del Pleno aprobemos que se tramite como proyecto de ley. No sé si en este caso Vox, que tendrá la parte, digamos, determinante o el Partido Popular, también en su caso,
se brinden a que se tramite como proyecto de ley y haya posibilidad, al menos una mínima posibilidad, de presentar enmiendas. En caso de que no podamos tramitar estas cuestiones a nivel de enmiendas al proyecto de ley, o incluso que fueran rechazadas, como también es bastante probable, pues evidentemente nosotros lo traduciremos en mociones también, iniciativas en la Asamblea Regional.